Buenas noches, mi nombre es Ruth Villaverde, pertenezco a la Universidad ISAE Panamá. Esta noche quiero hablarles de las obligaciones de manera general, profundizar un poco en lo que son las patrimoniales y extrapatrimoniales, basándonos en el Código Civil de Panamá desde el libro cuarto, artículo 973. Primero que todo, quiero comenzar en que podamos ver lo que es el concepto de las obligaciones. Las obligaciones es aquella rama en el derecho civil en la que se contienen los principios y normas que regulan la Constitución, modifican y extensión de la relación obligatoria. Las obligaciones son un vínculo jurídico que no unen a otras personas, obligándolas a cumplir determinadas prestaciones o a tenerse de realizarlas ciertas acciones. Estas obligaciones pueden clasificarse de diversas maneras. Una de las clasificaciones más importantes es aquellas que se dividen son en las patrimoniales y extrapatrimoniales. ¿Qué nos dice el libro cuarto del Código Civil de Panamá? El libro cuarto, desde el artículo 903, nos enfoca más que todo en las obligaciones. Consta con varias, en la cual vamos a profundizar, pero más que todo queremos saber qué persona o qué más que todo sujeta una obligación. En el artículo 974 dice que las obligaciones nacen de la ley. Estos son de los contratos, más que todo lo que se estipula bajo un contrato queda pactado y tiene que ir conforme a la ley. En el artículo 1114, los menores de edad no emancipados, ellos no pueden contraer lo que son los contratos ni obligaciones. También habla también de las personas que mantienen enfermedades mentales. Basándonos en las obligaciones generales, queremos ver algunas de estas. En estas serían las obligaciones mancomunadas, obligaciones solidarias, obligaciones alternativas, obligaciones divisibles y obligaciones indivisibles. En la mancomunada, estas obligaciones más que todo son múltiples, donde hay múltiples deudores como múltiples acreedores involucrados en una obligación. En las solidarias, en esta obligación se distingue de una manera precisa, ya que esta mantiene diferentes acreedores, diferentes deudores, pero los mismos están obligados a pagar una cuota. Es decir, que si otra persona no paga, el otro no está obligado. A diferencia de la mancomunada, todos están obligados a pagar, hasta la parte del que no paga. ¿Me explico? Son prácticamente similares, simplemente que en la mancomunada, regresando nuevamente a ella, están obligados a pagar todo, todo. Todos están obligados a pagar. Pero el que no cumple, ese más que todo queda como expuesto del bien común. En la solidaria todos están obligados a pagar. Es decir, que los otros ejemplos, 3 personas alquilan un apartamento. Si solamente 2 personas pagan y una persona no paga, esas otras 2 personas deben de hacerse responsables de la parte de la otra, de la tercera persona que no ha pagado. Literal, luego se arreglan entre ellos, pero deben de cumplir la obligación. Esto es en la solidaria. En las obligaciones alternativas, el deudor puede entregar al acreedor un bien por el monto de la deuda. El acreedor puede elegir el bien para saldar la deuda. Es decir, si un deudor tiene una deuda de $10.000, cuenta con un vehículo, digamos camionetas, que está por arriba de los $10.000, el deudor puede entregarle este vehículo al acreedor y así saldaría las deudas. En las obligaciones divisibles, estas obligaciones, como si bien sabemos, son aquellas que tienen por objeto prestación susceptible de ser cumplida por parte, sin alterar la esencia de la obligación. Ejemplo, una deuda. Podemos decir, adquirimos una deuda de 2.000 balboas, podemos pagar 1.000 y podemos pagar 1.000, sin ver afectado la esencia de la obligación. Es decir, que si la deuda es de $2.000, no podemos pagar 1.000 y después luego podemos pagar 500 y ya caducamos la deuda. No, tenemos que pagar 1.000 y 1.000 o dependiendo cuáles sean las cuotas estipuladas por el acreedor. En las obligaciones indivisibles son obligaciones que, como su misma palabra, tienen que llevarse a cabo de manera parcial.
por razón de cláusulas convenidas. Es decir, su entrega tiene que ser de manera total. Por ejemplo, un cuadro específico puede ser también la venta de un animal, también puede ser la entrega de un objeto. ¿Por qué es indivisible? Porque este no se puede dividir. Es decir, un ser viviente como un animal no se puede dividir al venderse. Tiene que entregarse el producto completo. Un objeto específico puede ser una mesa. La mesa, por ser de cuatro patas, la misma debe ser de manera entregada completa también. No podríamos entregar una mesa a la mitad, ya que perdería su esencia. Y es como lo dice la misma obligación. No puede verse afectada su esencia. Entonces, vamos a profundizar un poco con lo que son las obligaciones patrimoniales. Dice, su característica, el valor económico, patrimonio y cumplimiento forzoso. Pero, ¿qué son las obligaciones patrimoniales? Las obligaciones patrimoniales son derechos de la persona. Son derechos que tienen el autor de su patrimonio, aquello que les corresponden. Ejemplo, una propiedad, un vehículo, un mueble y hasta dinero. Volvemos a las características. Valor económico. Su objeto puede ser dinero, bienes, muebles, servicios, etc. El patrimonio afecta directamente al patrimonio de la persona. Cumplimiento forzoso. En caso de incumplimiento puede ser exigido judicialmente. Pero, ¿qué son las obligaciones patrimoniales? Son nuestros bienes que poseemos nosotros. Son nuestros bienes que prácticamente, o sea, están a nuestro nombre. Otra persona no nos los puede quitar, al menos que sea, como dice, el cumplimiento forzoso, que ya es por parte de un juez. Ya no lo podrían embargar si mantenemos una deuda, como la que estábamos hablando anteriormente de las otras obligaciones, en la cual no hemos cumplido. Ahora entonces hablamos de las obligaciones extrapatrimoniales y para serles sincera son unas obligaciones muy interesantes. ¿Por qué? Porque no tienen valor económico. Eso es afectan directamente nuestra moral. Vamos a verlo más a fondo. Estos derechos se relacionan más con la personalidad y dignidad de la persona que con el patrimonio. Ejemplo, la vida, la intimidad, la imagen, entre otros. Es decir, donde se ve violentada nuestra intimidad, nuestra privacidad, nuestra imagen, nuestro derecho de autor. Esto pasa más cuando son las personas cantautoras, que no se nos ven, no vemos directamente afectado en la creación de una música que puede ser directamente de nosotros, que nace de nuestra inspiración. Se ve totalmente afectada porque es algo que ya va directamente contra nuestra integridad. Sus características principales son, no tiene valor económico. ¿Cómo podemos medir el valor económico de una vida? O sea, no tiene un valor económico. Interés no patrimoniales. Su finalidad es de satisfacción de interés común, el honor, la integridad física y la libertad. Es decir, que nos afecta directamente a nosotros. El cumplimiento específico. En un caso de incumplimiento no se busca una indemnización económica, sino un cumplimiento específico de una obligación. Es decir, cuando vemos lo de tema de que se violenta nuestra privacidad, más que todo en lo que es el derecho de autor. Una persona se inspira, como hablábamos hace unos minutitos, se inspira en lo que es una música, o sea, se inspira, va a un lugar, se relaja y nace una melodía. Entonces viene otra persona y nos la copia y esa persona lucra con todo nuestro momento de inspiración, algo que nació directamente de nuestra intimidad, de nuestro pensar. Entonces ya es algo que nos afecta directamente a nosotros. Entonces vemos que la otra persona está lucrando y ahí donde nosotros podemos decir, buscamos un daño económico porque decimos, esa música la creé yo y tú estás lucrando con ella. Yo merezco la totalidad o merezco en algunos casos un porcentaje o merezco todo total porque yo soy el autor. Entonces, más que todo esto son la diferencia de las obligaciones patrimoniales con las extrapatrimoniales. Aquí la vamos a ver un poquito más a fondo. Sus características, obligaciones patrimoniales y las obligaciones extrapatrimoniales. El objeto, el bien o la prestación de valor económico debe ser o no hacer de permitir. El patrimonio afecta directamente al patrimonio
y en las extrapatrimoniales no afecta el patrimonio. En el cumplimiento de las patrimoniales puede ser exigido judicialmente y en las extrapatrimoniales se busca el cumplimiento específico, con la finalidad la satisfacción del interés y en las extrapatrimoniales la satisfacción de las personas directamente, volvemos a nuestra intimidad. Conclusión, ¿qué podemos concluir de los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales y también de las obligaciones general? Los derechos patrimoniales son una clasificación dentro del derecho subjetivo, son susceptibles de tener un valor económico y se contraponen a los derechos extrapatrimoniales. En cambio, los extrapatrimoniales no pueden ser considerados parte del patrimonio, son un bien jurídico que ni siquiera existe la posibilidad de que haya una palabra de lo que tiene un valor económico. Es decir, que es muy difícil, más que todo, saber cuánto es su valor exacto. Más que todo, la persona debería de sustentar qué tan afectado se ve al que no se han violado nuestros derechos en cuanto a los extrapatrimoniales.